Su sueño era volar en aviones, ahora vuela más alto, hacia los altares. Memorias prodigiosas. Estar frente a Marco Antonio Acosta Arce es cuanto mínimo sobrecogedor. No por su sencillez, desde luego, no por su afabilidad, ni por su don de gentes. Intimida el áurea de su talento, inhibe su condición de genio, inquieta el Cristo que corona imaginariamente su cabeza, su condición de ser el sacerdote muy apreciado en la parroquia. Pero si deseas saberlo, y todos lo deseamos, cómo es Marco Antonio Acosta Arce, debe decir que el que yo le vi es el hombre más simple, más natural del mundo. Es un miembro del pueblo, un ecuatoriano iniesto, un ibarreño orgulloso de su tierra y sus costumbres. La ciudad blanca que con su gente y detalles cotidianos la hacen casi irrepetible. Hoy nos acompaña el padre Marco Antonio Acosta Arce, un sacerdote de raíces profundas y de piel morena, que aporta con orgullo la riqueza de su cultura y experiencia de vida. Tan solo un año en esta, 6 años, perdón, en esta tierra y tan querido por esta gente. ¿Qué se siente, padre Marco, ser considerado uno de los mejores sacerdotes que ha venido a Tumbaco? Bueno, no diría de los mejores, ¿no? Porque ciertamente por Tumbaco han pasado grandes sacerdotes, ¿no? El padre Gonzalo, que es muy recordado por la gente, él estuvo 35 años, ¿no? Y ciertamente el tiempo de permanencia del padre Gonzalo hizo que se meta en el corazón de los tumbaqueños, ¿no? Ciertamente yo estoy 5 años, voy a los 6, como ya bien lo mencionó, pero ciertamente la gente de Tumbaco es muy creyente, muy cercana, y eso hace que uno se comprometa más, ¿no? Con el pueblo, con la gente. Entonces, eso ayuda también al sacerdote, ¿no? Cualquiera que llegue para que se entregue, ¿no? Al trabajo pastoral en esta parroquia. Muy bien, padre Marquito. Bien, partamos de sus orígenes y cuéntenos algo de su niñez, como la ficha personal. Padres, Eh, hermanos, sí, somos 8 hermanos. Soy el octavo de los 8 hermanos. Mi padre, segundo Enrique Acosta, oriundo de una localidad llamada Mascarilla, que está justo en el límite entre Imbabura y Carchi, ¿no? Una localidad pequeña, agrícola, artesanal, eh, pero de muy joven sale de Mascarilla y es apadrinado por una familia Puga, eh, cuyos hijos todos están vinculados con la aviación, ¿no? Carlos Puga fue comandante general de la FAE. Mi padrino Eduardo Puga fue capitán de la FAE. Entonces mi papá entra a trabajar también en aviación. Entonces, desde pequeño yo tuve pues esa ilusión algún día, digo, algún día voy a pilotear una nave, ¿no? De estas, porque tenía fácil acceso a los hangares del aeropuerto Mariscal Sucre que funcionaba antes ahí en la Amazonas. Entonces, al ver pues los aviones siempre quedé impresionado por esas naves y algún día soñaba con eso, ¿no? Pilotear un avión. Mi madre, Olga María Arce, es oriunda de una localidad que se llama Cuajara. Igualmente Cuajara está en los límites entre Imbabura y Carchi, ¿no? Entonces, los dos se conocen en Ibarra y nosotros, los 8 hermanos, crecimos en la casa de mis abuelos, ¿no? En una casita pequeña en la calle principal de Ibarra, que es la Bolívar, ¿no? Bolívar y Obispo Mosquera. Ahí crecimos. Y luego yo a los 12 años salgo de Ibarra para estudiar en Quito, ¿no? En el Seminario Menor San Luis. padre Uh Marquito, -huh. cuéntenos algo sobre su niñez. Usted estudió en la
escuela Alvarado, ¿no? Rafael Arranrad, Alvarado. ¿sí? Mi escuelita era una escuela fiscal, Rafael Arranrade, ubicada en la calle Flores, ¿no? Flores y Olmedo. Y una escuelita, como todas las de ese entonces, una escuelita pequeña, con muchos niños, ¿no? Que ciertamente no teníamos acceso a una educación privada, entonces fuimos a estas escuelitas fiscales, pero una escuela eh, muy competente, diría yo, ¿no? Con grandes profesores, profesor Gaibor, profesor Túquerres, señor Mencías y el director de la escuela, Ramiro Almeida, que fue director muchos años, señorita Sara María Espinosa, que fue mi profesora en segundo grado, y que a la vez era vecina, ¿no? Vivíamos frente a frente en el barrio, entonces. Sí, grandes profesores que en cierta manera dejaron sembrando una semillita de mucho conocimiento en todos esos niños que pasamos por esas aulas. Usted fue un buen alumno y disputaba el primer puesto con un compañero suyo. ¿Recuerda de Milton Illis? Milton Ramiro Iles Chicaiza, era mi mejor amigo, ¿no? Porque nos sentábamos, eran estos pupitres compartidos, ¿no? Entonces no eran pupitres individuales, sino Personales. eran para dos personas, ¿no? Entonces, durante toda la escolaridad, de primer grado a sexto grado, nos sentamos siempre con este compañero, ¿no? Y claro, una mente brillante, este hombre tenía una capacidad impresionante y desde el comienzo los dos destacamos en calificaciones, desde el primer grado hasta el sexto grado. Entonces creo como, a más de esa amistad que hasta ahora la tenemos, ¿no? Éramos grandes amigos y a la vez éramos rivales en los estudios, porque siempre estamos viendo, ¿cuánto sacaste tú? Yo 20, tú 19, entonces siempre había esa, esa pica de quién sacó mejor nota, no entre los dos. Pero en quinto grado parece que se supera usted o es que Iles se durmió en los laureles. No, yo creo que yo me esforcé un poquito más en quinto grado, porque claro, todos los años Iles siempre estaba de primero de la clase y yo de segundo, ¿no? Pero en quinto grado, fruto de mis malas notas de cuarto grado, porque en cuarto grado algo pasó, no sé, nos volvimos más inquietos, más, más perezosos, diría yo. Entonces bajé mucho en mi rendimiento, ¿no? Entonces, claro, la llamada de atención en la casa, los consejos de papá, de mi tía, de mi abuelo, de mis hermanos, eso hizo que yo me ponga un poquito de más empeño para mejorar mi rendimiento. Él fue el culpable de que usted se supere Claro. Y rompa el invicto, digamos. Claro, sí. En quinto grado, claro, pero él al final de quinto grado me dijo, vas a ver que en sexto grado te vuelvo a ganar, me dijo. O sea, retomó su puesto habitual. Así fue. ¿Qué se hizo de él? ¿Qué pasó con Iles? Iles terminó el colegio en el 17 de julio, es un colegio técnico de Ibarra. Se graduó de bachiller y luego decidió irse al ejército, ¿no? Se enlistó en el ejército, hizo la carrera militar. Se jubiló bastante joven porque ahí en el ejército me parece que a los 40 años ya se jubilan. Entonces, se jubiló, tiene una familia, yo recién vi en su página de Facebook que ya se graduó su hija de profesional. Entonces, sí, él hizo carrera militar y luego sé que fue a vivir en Santo Domingo porque la esposa es de Santo Domingo. Vivió algún tiempo por allá, pero ahora ya regresó a su natal Ibarra y está viviendo en Ibarra con su esposa, con sus hijos. ¿Usted fue abanderado de la escuela? No. Fui escolta en la escuela. ¿No? ¿De Iles mismo? No, ni siquiera Iles fue, no, Iles fue abanderado del pabellón de la escuela. Sí,
Pero yo creo que le robaron a Inés. Él debía ser la bandera del pabellón nacional, porque le dieron la bandera al hijo de un profesor, ¿no? Entonces, profesor, eh, me parece que era Rosas. Rosas tenía un hijo que estaba en el paralelo A, nosotros en el paralelo B, ¿no? Entonces el hijo de Rosas tuvo la bandera, pero ciertamente Inés tenía los mejores promedios. Yo creo que ahí fue algún tipo de compadrazgo, corrupción, no sé cómo llamarlo. Ya. Ajá. Pero en sexto grado cambia toda la historia de su vida. Y después vienen los sueños de grandeza, su pasión por pilotear un cafín, surcar por los aires y comandar misiones de paz. Todo su entorno familiar apoyaba esta iniciativa, a no ser por una vieja beata que todos los días clamaba al Altísimo otros proyectos para el inteligente sobrino. En efecto, Dios le tenía preparado otro viaje más elevado, que sobrepasa las fronteras del infinito. Iba a volar más alto, un viaje hacia los altares. ¿Qué pasó en ese año? Íbamos terminando sexto grado, más o menos por el mes de abril, mayo. Recibimos la visita de un sacerdote, padre Juan Eugenio Cervantes. Este sacerdote es un sacerdote ibarreño que vivió mucho tiempo en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos él tuvo un accidente, ¿no? Alguien le chocó su carro por detrás y tuvo algún daño cervical, algún daño igual cerebral. Entonces él sale, o mientras estaba convaleciente en el hospital, él le pide a la Virgen y le dice que me sanes y te prometo que yo voy a, a conseguir más vocaciones de sacerdotes, ¿no? Hoy salvas mi vida, pero yo voy a conseguir más chicos que quieran servirte como sacerdote. Entonces, este sacerdote regresa a Ibarra y emprende pues este proyecto, eh, visitando todas las escuelitas de la ciudad y de la provincia, diría yo, en este caso la diócesis de Ibarra, que corresponde a la provincia de Imbabura, ¿no? Visitaba escuelitas tanto urbanas como rurales. Y la consigna era llegar a los sextos grados con la autorización de los directores de las escuelas y hacer una invitación. Él personalmente, primero hacía una exposición de qué es el sacerdocio, eh, qué hace un sacerdote, y después de esa exposición, decía, bueno, yo ya expuse qué es un sacerdote, qué hace un sacerdote por la iglesia, por la salvación de las almas. Entonces, ahora sí, quiero que por favor me llenen esta ficha. ¿Quién de ustedes estaría interesado en seguir su vocación como sacerdotes? Entonces, levanten la mano, quien esté interesado, y yo le doy la ficha. En mi grado levantaron 11 la mano. Yo, ¿Usted obvio, levantó? no, yo no levanté, obviamente. Yo tenía en mi cabeza que quería ser piloto y nada más, ¿no? Ya. Pero otro de mis grandes amigos, eh, Lenín Garzón, inquieto, pícaro, él se había levantado la mano. Entonces, él recibe la ficha, llena la ficha, me regresa a ver a mí y me dice, oye, Acosta, ¿y tú no llenarías la ficha? Le digo, no, no, yo no quiero para nada. Dice, no, pues oye, llena para ver, solo para ver, probemos qué tal es. Si no te gusta, pues nos salimos y ya está. Entonces este hombre me anima y ya cuando el padre estaba yéndose, le pide una ficha y me hace llenar la ficha, ¿no? Eso fue un día jueves, la visita del padre Juan Cervantes. Entonces, después de eso, tuvimos un diálogo con el padre, los 11 más yo, los 12, que habíamos llenado las fichas, y nos dice, bueno, ¿cuándo les puedo visitar en sus casas para hablar con sus papás de esta inquietud que tienen ustedes? Entonces, mi papá trabajaba de lunes a viernes en Quito y solamente iba fin de semana y iba viernes en la noche y se regresaba o domingo en la noche o lunes a la madrugada. Entonces, el único día que le podía encontrar al padre era viernes en la noche que llegaba mi papá. Así es que
viernes en la noche, yo estaba ahí en la casa esperando que llegue papá y un poco nervioso porque No le comunicó nada. no, para nada, ¿no? O sea, yo estaba callado, a nadie había comunicado, ni siquiera a mi tía ni a mis hermanos que venía este sacerdote, ¿no? Yo más bien estaba nervioso, yo más bien rezaba que no venga para, para librarme de la... Entonces, 9 en punto de la noche sonó la puerta de la casa, que le dije que mi papá llegaba más o menos a las 9. Entonces sonó la puerta y el que le abre la puerta es mi papá. Le abren la puerta y abre el padre, entonces se presenta, buenas No eran noches, ¿cómo está? conocidos. No, no, no. Soy el padre Juan Cervantes, vengo a conversar con el papá porque él llenó una ficha y me dice que tiene inquietud de ser sacerdote. Entonces yo me fui a esconder, obviamente, porque que mi papá para nada comulgaba con la idea de que yo sea sacerdote, ¿no? Él soñaba con que yo entre en el ejército, ese era su sueño también. Él Entonces, quería que sea aviador, ¿no? claro, él quería que yo sea aviador. Entonces yo tenía cualidades y todo, entonces el sueño de él era que su último hijo, pues entre a la aviación o alguna cosa así. O sea, al comienzo obviamente no le gustó para nada la idea de mi papá, se enojó. Dejó la ficha y salió el padre. ¿Y qué conversación tuvo usted con su papá? ¿Qué le dijo? La conversación fue con los tres, o sea, mi papá, el padre y yo. Y luego ya se sumó mi tía, ¿no? Mi tía Sarita vivía con nosotros, ella fue la que eh, nos ayudó mucho en nuestra educación, porque mi mamá falleció cuando yo era niño, tenía 5 años cuando falleció mamá, entonces eh, mi tía Sarita se hace cargo, ¿no? Toma un poquito el papel de la mamá de los 8 hijos huérfanos. Y lógicamente, como mi papá trabajaba en Quito, ella estaba como al pendiente de todo lo que era nuestra Educación. educación en casa. Y también un abuelo, ¿no? Mi abuelito Javier, que nos apoyó mucho a todos los 8 hermanos. Pero en esta conversación ingresa ya también mi abuelo y mi tía. Ciertamente mi abuelo tampoco compartía la idea de que sea sacerdote, Solo ¿no? la tía era la que Mi le tía, apoyaba. ¿no? Mi tía era una santa, ¿no? De estas mujeres de misa diaria, de comunión diaria, rosario diario. Y lógicamente nos tenía rezando a todos los hermanos, todos los días ¿Y nos sus llevaba. hermanos qué opinaban? Mis hermanos tampoco estaban de acuerdo, ¿no? Mm. Ninguno de ellos estaba de acuerdo. Es que, claro, aunque éramos una familia muy, muy católica, muy religiosa, sin embargo, esa idea de que uno de sus miembros sea sacerdote no calaba en la En la mente de familia. ninguno, o sea, no, no. Y ya, claro, ves a mis hermanos que uno por uno ya iban saliendo, se iban casando, yo ya tenía ya sobrinos, entonces la idea de todos era que vamos creciendo, llega nuestro tiempo, nos casamos y tenemos hijos, Ah, familia, entonces ah. es un poco la visión que teníamos todos, ¿no? Pero luego sale este loco con que quiere ser sacerdote y claro, ninguno de ellos estaba así como, a todos les cogió de nuevo esta decisión. Sin embargo, aunque al comienzo no todos estaban de acuerdo, después, lógicamente, todos estaban contentos, encantados. Ya cuando ingresé al seminario, como que cambió la perspectiva, ¿no? Y todos estaban contentos de esta decisión. ¿Usted en alguna visita que le hizo a su padre en el aeropuerto de Quito, se subió a un avión y se fue a Guayaquil? Claro, a mi papá le regalaban, todos los años le regalaban 2 o 3 pasajes gratis. A ¿Ya? Galápagos, Guayaquil, Cuenca. Entonces, yo hice un viaje a Guayaquil, Quito, Guayaquil, Quito, gracias a estos billetes que le regalaban a mi papá todos los años, ¿no? Entonces, claro, mi primera experiencia en viajar en avión fue fantástica, ¿no? Entonces, más me encantaba la idea de Claro, volar. avivó el deseo de ser Claro, aviador. Además claro. de eso, tenía un pariente que era comandante de la PAE, ¿no? Mi padrino, Mi mi padrino. padrino Eduardo Puga, él era capitán de la FAE. Y el hermano mayor de él, Carlos, él era comandante general de la Fuerza Aérea.
Entonces, Se daban las condiciones para que echen la FAE. exacto, o sea, eso mismo como que avivó en mi papá el hecho de que yo siga esa vida, ¿no? Al tener estas palancas, digamos, en la Fuerza Aérea, hubiera sido facilísimo el camino para cumplir ese sueño que yo tenía, ¿no? De que llegue el padre Cervantes, les deja la ficha, conversan sobre su inclinación porque firmó la ficha. ¿Qué pasó después con los días con su padre? Bueno, ya tuvimos ese diálogo de familia. El padre obviamente le dejó la inquietud a todos. Mi papá renegado obviamente por la noticia, pero en cambio mi tía contentísima, ¿no? Entonces cuando ya se fue el padre, ya hubo un diálogo entre ellos, ¿no? Mi papá, mi tía, mi abuelo. Entonces mi abuelo decía, no, yo no estoy de acuerdo que el guau hacía eso, ¿no? Y mi tía, en cambio, no, que es la mejor decisión que puede haber tomado, que es lo mejor del mundo, ustedes no tienen idea que el regalo que es un sacerdote para la familia, entonces mi tía como apoyando en ese sentido, ¿no? En cambio, mi papá obviamente estaba enojadísimo y no quería saber nada de esto, ¿no? Se graduaron y se Ujú. egresaron de la escuela ya, ¿no es cierto? Y había un espacio de tiempo de unos 2, 3 meses. Ahí se decidía si entraba al seminario o se iba a la escuela de aviación. Claro, entonces nosotros egresamos de la escuela en junio y en ese tiempo los 3 meses de vacaciones eran 3 meses, ¿no? De julio, Marcadas, agosto y ¿verdad? septiembre, Ajá. marcados. Primero de octubre se entraba a clases. Entonces yo tuve estos 3 meses un poco para reflexionar la decisión y para seguir como conversando con la familia, con el padre Juan. Entonces yo a más del seminario menor tenía otras opciones. Una opción era obviamente el aeronáutico de Quito. La segunda opción era un colegio que se llama Daniel Reyes, que es un colegio en San Antonio de Ibarra de artes. Ya. A mí me encanta mucho el dibujo, la pintura, Ajá. y desde pequeñito yo dibujaba, pintaba, ¿no? San Antonio de Ibarra, ¿no? San Antonio de Ibarra. De ahí era Padre Gonzalo, Él no era de Atuntaque, Atuntaque. Atuntaque, Y sí, murió ahí mismo, ¿no? claro. Antes de esta Ujú. decisión de a dónde irse, usted tuvo otra coyuntura que fue monaguillo en algún lugar. Sí, entonces mi casa queda a una cuadra de la iglesia parroquial, la Basílica de la Dolorosa. A una cuadrita está. Entonces, como mi tía era de misa y comunión diaria y yo era el menor de todos, al que llevaba misa todos los días era yo. Desde pequeñito, ¿no? Como ya quedé huérfano a los 4 para cumplir 5 años. Todos los días iba con mi tía a la iglesia, ¿no? Y resulta que a veces mi tía se atrasaba en la Dolorosa y como no alcanzó a misa ahí, iba a la Merced. No se perdía No ni un se día. perdía, tenía que oír la misa todos los días. Y si llegó tarde a la una misa, sabía que no fue misa completa y se iba a la Merced. Entonces, ciertamente ese frecuentar la Eucaristía todos los días, yo creo que despertó en mí o sea, estaba ya ahí, ¿no? Estaba ahí en el interior ese deseo también de servir al altar. Entonces, yo vi un día unos niños que estaban haciendo de monaguillos ahí en mi parroquia, en la Basílica de la Dolorosa. Entonces, yo les vi a estos niños que ayudaban al padre, que le pasaban el vino, que le tocaban la campana, en fin, ¿no? Entonces, yo le digo a mi tía, yo quiero ser como esos niños, ¿no? Pero mi tía dice, no, eso es para los niños educados, tú eres malcriado, ¿cómo van a ser un niño santo para estar ahí? Me dijo eso al comienzo, pero acabada la misa, mi tía con recelo se acercó al párroco y le dijo, vean lo que dice este que quiere ser monaguillo. Dice, el párroco, encantado, que venga con todo gusto, sí. Entonces, claro, eso como que también le motivó a mi tía para inculcarme eso, ¿no? De que sigan la vida sacerdotal. Entonces me encantaba, yo no faltaba a sí mismo a la parroquia un solo día, ya desde que me aceptaron de monaguillo, me parece que tenía yo 9 años cuando entré de monaguillo.
no faltaba misa un solo día, ¿no? Iba de lunes a domingo a la misa. Y a veces acolitaba en 2, en 3 misas dominicales. Me encantaba eso, ¿no? Entonces, claro, no, Avivó más la avivó más la deseo decisión. de ser. Sí, pero, o sea, nunca había pensado en ser sacerdote, pero yo creo que Dios ya te pone ahí Claro. los Hubo unas, caminos. esa semana fue clave en la que tenían que comunicarle al padre Cervantes quiénes se van y quiénes ya no se van. Usted decidió irse, ¿no? Claro, ya era ya prácticamente el último mes, ya mes de septiembre, que ya debíamos dar nuestro sí, porque había que rendir los famosos Claro. exámenes de ingreso a cualquier colegio que se iba a entrar, se daba exámenes de ingreso. Entonces los mejores puntajes ingresaban, los que no quedaban fuera, ¿no? Entonces yo rendí examen de ingreso en el aeronáutico, en el Daniel Reyes y en el Seminario Menor San Luis. Ah, En los tres salí aprobado. Pero claro, ya era una decisión ya definitiva. definitiva, ¿no? ¿A dónde te vas? ¿Eh? Si has estado aprobado en 3 colegios, ahora ¿cuál te vas? Entonces, en ese último mes, el padre Juan nos convocaba a convivencias, ¿no? A todos los que habíamos dicho que sí, nos convocaba a convivencias. Pasamos en la casa de él, tenía una casa grande en la calle Grijalva y Sucre, ahí en Ibarra. Y ahí nos reuníamos todos los niños, jugábamos ping-pong, juegos de mesa, ¿no? Ajedrez, la máquina. Y él mismo nos enseñaba a los que no sabíamos a jugar ajedrez, damas chinas. Nos daba clases de inglés porque como vivió en Estados Unidos, dominaba el inglés. Nos daba clases de quichua, clases de latín. O sea, era un tipo muy Preparado. preparado, muy De los preparado. 12 de la fama, ¿todos ingresaron? De los 12 que levantaron la mano de mi grado, ingresamos 3. Diego Barahona, Patterson Torres, no, 4, perdón. Diego Barahona, Patterson Torres, Lenín Garzón y yo. De los 12 que levantaron la mano, solo entramos 4. Uh-huh. A esos 4 se sumaron otros 4 de otras escuelas, ¿no? Winan Quilumba, que era de la escuela Modelo, Ramiro Pupianes, que era de Pimampiro, Santiago Caicedo, que era de la escuela, me parece, 28 de septiembre, y Jonathan Obando, que era también de la escuela Modelo. Entonces, estos 4 de otras escuelas, y los 4, solo los 4 de mi escuelita Rafael Arranras. Llegó octubre y ya se decidió irse al seminario menor, ¿no? Al Seminario Menor San Luis, ¿sí? Ya no había camino de retorno. Ya no, entonces ya había que ir comprando las cosas, la ropa, los uniformes, los útiles. ¿Y quién le apoyó en eso? Eh, Lógicamente al comienzo, como mi papá no quería saber nada, el padre Juan como que iba asumiendo un poquito los gastos. Mi párroco también al escuchar la decisión me apoyó bastante. Pero luego papá ya sobre la marcha creo que ya se hizo a la Se idea resignó. de que tenía que apoyar al hijo y también papá pues ya apoyó en algunos gastos. Había que en ese tiempo era como el cuartel, ¿no? Escenario. Una cajita de madera, ¿no? Ya para todos los Para útiles. guardar ahí una ropa, los útiles de aseo, una cajita de madera, un colchón había que llevar, ¿no? Una cajita de madera, un colchón, sábanas, cobijas, las cosas de aseo personal, pantuflas, pijama, Útiles de aseo. útiles todo lo que necesitamos para vivir la semana en el seminario menor. La dinámica era, entrábamos domingo en la tarde, 6 de la tarde, y salíamos viernes después de almuerzo a las casas. Esa era la dinámica. ¿Y qué cambios encontró de la vida civil afuera, en la calle, escuela, al seminario? Muchos, ¿no? Primero, la disciplina, ¿no? Entonces había mucha disciplina. En esa época era rector el padre Froilán Serrano, que era un sacerdote muy dinámico, estricto, pero a la vez muy jovial, ¿no? Muy querido por todos los seminaristas. Y
Se le metió en la cabeza al padre Froilán hacer del seminario menor una academia militar. Se le había metido al padre tener un régimen militar Sí. para tener a los estudiantes disciplinados. ¿Es permitido eso a través de la curia? No es permitido actualmente, obviamente sería impensable, pero como era el rector y él tenía la decisión de cómo educar a sus Era tipo estudiantes, militar, ¿no? era un régimen militar. Me O sea, imagino que teques, detestaron gente. teques, servicios especiales, eh, habían los famosos inspectores de grado de los cursos superiores, hacían formar a los cursos inferiores, ejercicios, sí era una vida estrictamente de formación militar. Levantarse a las 5 de la mañana, desayuno a tal hora, la misa a tal hora, las clases, era un régimen bastante estricto. Y claro, como había bastante maltrato, porque hoy es, diríamos, maltrato, Impensable. muchos sí desertaron, sí, muchos se iban. De hecho, de mis compañeros, de los 8 que ingresamos, en primer curso ya desertaron 2. Lenín Garzón se fue a los 3 meses, justo el que me invitó para que llenara la ficha. El culpable. A los 3 meses este ya se fue en primer curso. En segundo curso salió ya Santiago Caicedo, en segundo curso. En tercer curso ya salió William Quilumba, ya salió Jonathan Obando. Y nos quedamos 3. Nos quedamos Patterson Torres, Ramiro Pupiales y yo. De los 8 que fuimos, quedamos 3. ¿Cuántos años en el seminario menor? 6 años. 6 años. 6 años seminario menor. Un poquito dispensémonos para. Uh-huh. A pesar de su rango sacerdotal, como ciudadano común, Padre Marco no ha sido impermeable al fútbol. Gustó de él y fue continuo espectador en su época de estudiante y le encanta entrar en el espectacular tema de la pelota de fútbol. En el periodo escolar dice que compartió el aula con la Sombra Espinosa, que años después se destacó en el fútbol quiteño y la selección nacional. Aunque en los libros era pésimo estudiante. Para colmo, la profesora del grado llevaba el mismo apellido Espinosa y continuamente ante los desaciertos académicos de la Sombra, la profesora renegaba de que el alumno más deficiente lleve su mismo apellido y lo caía a coscachos. Así es. Sí, Giovanni Espinosa sí fue mi compañero en segundo grado. Claro, tenía le costaba bastante el tema de estudios y la señorita Sara era la que le daba los cuscachos a Giovanni Espinosa. Pero en cambio en los deportes siempre se destacó, era número Claro. 1 en los deportes, nos representaba en atletismo, en básquet, en fútbol, y siempre salíamos campeones, gracias en el tema deportivo era muy destacado. Antes de entrar en la parte académica en el seminario mayor, hablemos un poco de fútbol. ¿Hincha de qué equipo, pues, Marquito? Nacional desde pequeñito, ¿no? Porque, claro, era el equipo de los militares. Mi papá obviamente estuvo vinculado a la vida militar, entonces prácticamente en casa la mayoría éramos hinchas de Nacional. Y, y claro, me gustaba, ¿no? Porque eran todos los puros criollos, ¿no? Claro. Todos ecuatorianos. Y era la época dorada, ¿no? ¿Del Vitri? Claro, el Vitri. La época dorada donde teníamos varios triunfos, entonces con orgullo nos poníamos la camiseta de Nacional. ¿Admirador de cuál jugador, pues, a nivel nacional? Me encantaba el arquero Chiriboga, ¿no? ¿El Chiri? El Super Chiri, ¿no? Era Yeah. un arcarazo, ¿no? Como delantero, me acuerdo Capurro. Capurro era un jugadorazo también. Marcador Uh-huh. lateral. Quiñones. ¿Lupo? Lupo Quiñones. ¿Y del team que es parecido a usted? Bueno, el Ting sí, pero ya el Ting ya es contemporáneo, ¿no? Entonces ya es más bien de épocas posteriores, ¿no?
¿Y a nivel mundial de quién? La admiro a Lionel Messi, ¿no? Lionel Messi es un jugador excepcional. Entonces, sobre todo en su época en el Barcelona de Claro, ahí España. fue su época dorada. Ujú. ¿Estaría dispuesto a conformar la selección ideal del fútbol ecuatoriano? En el arco, ¿a quién le pone? ¿Al súper? En el arco, bueno, es que era otra época, ¿no? Claro, ahora han Sí, salido sí, nuevos jugadores, pero claro. sí Sí, sí, podríamos alternarlos. sí, sí, pero en su tiempo Chiriboga era, yo creo que el mejor arquero del país, ¿no? Ya. Sí, Defensas, defensas obviamente hay muchos, ¿no? Eh, Guagua, Jorge eh, Guaguado, Jorge Guagua, un buen con defensa, Piero Hincapié actual. Piero Hincapié, Marcadores, em, Ulises, Ulises de la Cruz, también un buen jugador, y ¿no? bien preparado Y académicamente, a mi claro, juicio. sí, sí. Y en el otro lado, ¿quién? Eh, ¿A quién más pondríamos? Pervis Tupián actualmente, que Pervis, un muy buen jugador, ¿no? Moisés Caicedo, en ujú, medio campo iría Moisés Moisés Caicedo. Caicedo, ¿Con sí. quién? Eh, ¿Con el Cielo? ¿Cielo Villafuerte? ¿De puede, Nacional? puede ser, ¿no? Porque ha Villafuerte, sí. habido buenos Ujú, 10. Jorge Bolaños, Polo Carrera, ujú, Luis Aguinaga. El Moy sería un 5 defensivo, ¿no? así es. Y creadores, ¿quiénes? El Cielo con quién? Sí, puede ser con... Me gustaba en ese tiempo también Aguinaga, ¿no? Claro, Aguinaga, Alex Aguinaga. Alex Aguinaga, que es un jugador histórico, A él ¿no? no le dejaron ir al fútbol europeo los mexicanos, porque tenía propuestas de España e Italia, Así pero no es. le dejaron ir. Ujú, Era un símbolo, un ídolo fue ujú. en el Necaxa. Adelante, ¿a quién? Adelante, yo creo que un jugador muy brillante, Caviedes, fue un jugador excelente, pero no aprovechó bien su talento, ¿no? Ujú. Caviedes, obviamente el Team Delgado, que es un ícono del fútbol nacional. Mejor que el Spencer, Bueno, Spencer, lógicamente, es historia, ¿no? goleador histórico Es de la historia, Copa. entonces debería estar ahí también, ¿no? Claro, y en la otra punta, ¿quién? Pazimiño, Nacional, Tito Larrea, Actualmente en Herbanencia, ¿no? actualmente. Actualmente en Herbanencia, que a pesar de que le critiquen mucho, yo creo que El Antonio Valencia, en Herbanencia, Aine Valencia. en Claro, un Herbanencia. goleador. Ujú. Y obviamente Antonio Valencia también en la media, ¿no? En el medio Así es. campo, porque igual destacó en el Manchester. Capital de Ujú, Manchester. ujú. Y mundial. Hacemos una mundial. Ah, El mundial, ¿a quién pondríamos? No, es que mundialmente hay unos jugadores brillantes, ¿no? claro, y bien difícil es. Claro, es que el fútbol ha cambiado un montón, ¿no? Entonces ahora los chicos ya desde la infancia ya salen cracks porque ya les preparan en escuela, ¿no? Ahora ya Así hacen es. academia, entonces yo creo que todos los jugadores en los clubes tienen un talento excepcional, ¿no? ¿Usted está de Ujú. acuerdo con las escuelas de fútbol? Yo sí estoy muy de acuerdo porque hay que formar, o sea, en todas las disciplinas creo que hay que formar desde la infancia, ¿no? Desde la temprana edad, porque ya vamos como explotando esos talentos que tiene cada uno y desarrollando habilidades que uno a veces desconoce, ¿no? Pero usted debió haber salido de un potrero, de las calles, en el fútbol. Jugábamos en la calle, ahí en la calle del barrio, ahí jugábamos, ¿no? A Claro. veces hasta altas horas de la noche, 12 de la noche, seguíamos jugando fútbol en la calle, Las eran otros calles y los tiempos, ¿no? potreros dieron los mejores jugadores del Claro, mundo, ¿no? claro. ¿Conoce algo del fútbol tumaqueño, man? No, últimamente que quedaron campeones en el fútbol femenino es lo único que sé, pero me dicen que Tumbaco tenía buenos jugadores, un buen equipo en su tiempo, ¿no? Le cuento que Ujú. en la década del 60, 70, 80 fue la época dorada del deporte tumbaqueño. Entre los deportes que sobresalieron fueron el fútbol y el vóley criollo.
¿Estamos? Sí, Entremos al seminario mayor, que también... Entonces, el seminario menor es una especie de bachillerato, ¿no? sí, es un bachillerato, pero interno, con formación a más de académica, formación espiritual, en miras a que pasemos luego al seminario mayor, a continuar la formación filosófica y teológica. ¿Cuántos alumnos pasaron del seminario menor al mayor? En mi grado o en mi curso entramos 43 al primer curso. Nos graduamos en sexto curso, que hoy sería tercero de bachillerato, 10. De los 10 pasamos 6 al seminario mayor. Hubo bastante deserción, ¿no? Claro, es que el seminario menor es una especie de experiencia de discernimiento, ¿no? O sea, lo ideal sería que los que entran salgan sacerdotes, pero no es así. Inclusive en el seminario mayor hay jóvenes que ingresan y luego ya salen por diferentes circunstancias. Eh, ¿Qué es lo más fuerte? Las costumbres, las madrugadas. Es todo, ¿no? El tema académico es fuerte, para algunos les cuesta mucho el crear hábitos de estudio, el tema espiritual, obviamente, el tener momentos fuertes de oración. Algunos no están acostumbrados a eso porque vienen de otros ambientes. El tema de disciplina, ¿no? Tener un horario estricto de levantada, estudio, oración, comidas, deporte, o sea, alternar esa disciplina con horas, eso a algunos también les desanimaba. Y luego ya está también el tema ya humano, ¿no? Que es el tema afectivo. Muchos, pues, qué sé yo, se enamoraban en su época de seminaristas y dejaban el seminario por esos motivos, ¿no? En su mente pasó la idea de salir del seminario? Sí, yo de hecho hice un año de experiencia por petición de mis formadores cuando terminé el cuarto año de seminario. Hice un año de experiencia fuera del seminario, ¿no? Y estuve en mi parroquia colaborando un poco con mi párroco. En ese tiempo estaba Padre Laura Escalante. Le ayudé en el despacho parroquial, coordinando la catequesis, coordinando grupo juvenil, pero ya viviendo en mi casa, ¿no? ¿Qué curso era? Entre En tercero, cuarto, quinto, sexto. cuarto año, terminando el cuarto año de seminario, Salió un año salió un año. y después volvió. Claro, terminé ese año de experiencia, ya para el mes de septiembre ya tenía que ir a bueno, todos los meses tenía que ir a convivencia del seminario para no perder conexión Pero con... le dieron la opción de continuar o dejar el Claro, sí, seminario. sí, sí, o sea, es en libertad, ¿no? En libertad Claro. tenía que decidir si regresa o se queda afuera, ¿no? ¿Qué Entonces le dijeron? terminé el año de experiencia, luego hablé con los formadores que ya mi deseo era continuar. Mm. ¿Qué influyó, Padre Martín? Yo creo que la vocación está siempre ahí, ¿no? O sea, el llamado de Dios está siempre ahí, uno simplemente responde. Pero claro, yo empecé mi seminario mayor en Ibarra, porque es mi diócesis entonces. Y la petición del padre Juan Cervantes era que los que somos de Ibarra tenemos que formarnos en Ibarra. Aunque yo estudié el seminario menor en Quito, mis compañeros me decían, hombre, quédate en Quito, ¿no? Igual mi rector me decía, tienes que quedarte en Quito, aquí hiciste tu formación, están tus compañeros, van a ser tus amigos de toda la vida, ¿cómo te vas a ir a Ibarra? Pero por otro lado estaba la exigencia del padre Juan, que fue nuestro director espiritual desde la infancia, que nos exigió, inclusive nos hizo firmar una carta de compromiso para que volvamos a Ibarra. Así fue, entonces volvimos a Ibarra, entré al seminario mayor Nuestra Señora de la Esperanza, estuve 2 años de filosofía y al finalizar la filosofía siempre habían 2 o 3 becas para los estudiantes destacados, para estudiar en Italia o en España, en Roma o en Pamplona, que eran las 2 sedes donde están las facultades de teología. Entonces, terminé la filosofía, padre Julio Pérez, que era formador, me dijo, ¿sabes qué? Hemos pensado en ti para que continúes tus estudios en España y lógicamente acepté la beca y me fui a
España. En España estuve 3 años, Pero eso ya fue de que estaba en el seminario mayor, ¿no? seminario mayor. En segundo año. Terminada la filosofía, segundo año de filosofía. ¿Cuántos años en España? 3 años estuve en España. Entonces, hice lo primero, segundo y tercero de teología en España, en Navarra, pero ya cuando faltaba un año me devolví. Me devolví a Ecuador porque tenía un poco de diferencias con los formadores, un poquito no compaginaba ¿Eran con españoles? el estilo de formación. Sí, españoles todos. Pero era un seminario internacional. Ujú. Habíamos seminaristas de todo el mundo, ¿no? ¿Solo usted de Ecuador? No, habíamos algunos de Ecuador. Las diócesis que más enviaban seminaristas de Ecuador eran Ibarra y Loja. De Loja habían algunos seminaristas y de Ibarra habían igual otros que habían ido años anteriores a mí, ¿no? Pero usted fue por Quito, ¿no? Yo fui por Ibarra, Ah, por Ibarra. claro, fui por Ibarra, sí, sí. Entonces, cuando regreso de España, hablo con Monsignor Arregui y él me dice, ¿sabes qué? Tú vienes de una facultad de teología, entonces no conviene que continúes en Ibarra, sino que continúes en otra facultad de teología. Entonces me da una carta de recomendación para Monsignor González, arzobispo de Quito. Entonces yo regreso a Quito, ¿no? Pero ya para hacer mi último año de teología prácticamente, porque me faltaba solo un año. ¿Ese año es para diácono? Entonces termino mi cuarto año de teología. Al finalizar, ya solicito el diaconado, me ordenaron diácono en el 8 de diciembre, el 8 de diciembre del año 2000. Me ordenaron diácono y a los 6 meses, el 29 de junio del 2001, ya me ordenaron sacerdote. Ah, rápido, ¿no? Sí, sí, fue una cosa así rápida. Ya estaba prácticamente en los últimos años de formación, entonces, inclusive el último año ya no hice el seminario mayor interno, sino que Monseñor González me envía al seminario San Luis, donde yo me formé de niño, Ya. como profesor y que apoyen la formación. Entonces era solamente como un año de experiencia, digamos, ¿no? Ir a apoyar ese hasta ordenarme y luego que me destine a alguna parroquia. Pero resulta que ese año se convirtieron en 6, ¿no? Entonces me quedé 6 años en el seminario San Luis como profesor y formador de los chicos que... Excelente. Entonces ahí un poquito ya me meto en el mundo de la docencia, daba clases a los jóvenes seminaristas y además les ayudamos con la formación espiritual. O sea, campo espiritual y campo laboral ya. Y claro, laboral y académico, sí. Ese fue su primer trabajo Sí, sí, en mi primer trabajo como docente, digamos, ¿no? en el En el seminario seminario menor San menor. Luis. Entonces, cerca del seminario menor, en la misma avenida de la prensa y el maestro, es el colegio Albernia. Ajá. El padre Marco Gualotto, que era capellán y profesor ahí, deja ese colegio porque le cambiaban de parroquia, se iba a Loag, entonces, De polo a de polo. pueblo a pueblo, entonces ya se le hacía complicado venir a seguir colaborando ahí y me pide a mí, a sabiendas que estoy en el seminario San Luis, me dice, ayúdame tú que estás cerca solamente son 2 clases que tienes que dar de religión y ayudar en las misas. Entonces, así ingresé a la Albernia, reemplazando al padre Marco Gualotto. Pero, asimismo, la hermana Rosita Jiménez, que era la rectora, le gustó mi trabajo, así es que me pidió que le ayude con más clases todavía. Oh, Entonces tenía que compaginar el trabajo en el seminario menor y las clases en el Albernia. Entonces compaginaba la docencia en las dos instituciones, ¿no? Seminario San Luis y el Albernia. Estuve 2 años colaborando así. Hasta que ya me nombraron párroco párroco en La Paz. de San Blas. No, en La Paz estaba yo como vicario, pero
vicario externo, porque iba solamente a los fines de semana. Ya. Como de lunes a viernes estaba a tiempo completo en el seminario San Luis. Eh, en la iglesia de La Paz, yo le ayudaba al padre Ángel Heredia como vicario, sábado y domingo, todo el día. Llegaba viernes en la noche, celebraba la misa de 6, yo me quedaba a descansar hasta el domingo. ¿Dónde fue su primera misa? Mi primera misa la celebré en Ibarra, Ah, en su tierra. claro, la primera misa. Me ordené en Quito, sí, pero yo quise que la primera misa sea en mi tierra natal. ¿Cómo le fue? Muy bien, sí, una Es el experiencia primer bonita. examen ante Dios. Es Es una experiencia única, ¿no? y sus tías asistió a la misa. Claro, la tía, los hermanos, los tíos, los Su primos, papá. los sobrinos. No, papá ya no vivía. Papá falleció en el 98. Yo me ordené en el 2001. Ya. Entonces él ya no me vio sacerdote. Sí. Madrina de su sacerdocio fue su tía, ¿o no? No, más bien ella apoyaba, Feliciota, ¿no? claro. Padrino de mi ordenación, pues para el Froilán Serrano le cogí como padrino porque era mi formador de la infancia. Y también estaba como padrino el padre Juan Jumbo, que fue mi profesora de filosofía. Ellos eran mis padrinos de ordenación. ¿Y sus hermanos qué decían? No, todos contentos, Ya tranquilos. hermanos, sobrinos, primos, todos contentísimos. Fue una fiesta, obviamente, de la familia. Después de la primera misa hicimos una recepción en Ibarra, estaba toda la familia, todos felices, ¿no? Lindo, ¿no? Uh-huh. En la iglesia de La Paz pasó 2 años y de ahí se va a San Blas, una No, linda iglesia. 2 años de vicario externo en La Paz y luego ya me nombran como párroco en San Blas. Es el primer La primera iglesia, experiencia como párroco. ya. Uh-huh. Entonces yo llego a San Blas en el año 2007 y resulta que esa iglesia había estado cerrada 2 años porque estaba en restauración. Gonzalo mismo estaba haciendo. El Fonsal hizo la restauración de esa iglesia, una restauración muy bonita, Técnica muy profesional. técnica, sí. Pero resulta que el día que tenía que ya abrir la iglesia no había ni iluminación ni amplificación. Entonces yo me estrenaba como párroco el 24 de diciembre, Ay, que era el día que nos propusimos reabrir la iglesia. 24 de diciembre, misa de las 12 de la noche, misa del gallo. chuta, la fiesta más solemne de la iglesia. Iglesia llena y nosotros con unas lámparas ahí de estos tubos fluorescentes Ajá. y con un parlante que nos conseguimos ahí para un poquito salir al paso con amplificación. Así empezamos, ¿no? Claro, recuperar la feligresía en una iglesia que estuvo cerrada 2 años fue duro, Claro, ¿no? y todo el mundo salió y como hay iglesias aledañas, Claro, centro está la histórico, la Basílica, el basílica, Belén, María Auxiliadora del Don Bosco. o sea, Entonces, a cada paso, Santa Bárbara, está ahí cerquita, a cada paso una iglesia. Entonces, los que dejaron de ir a San Blas ya como que hicieron vida parroquial en otras iglesias, ¿no? pero ahí la ayuda parece que hizo una obra social con la guardería, ¿no? Entonces, sí, yo no sabía que en esa parroquia había una guardería que abrió el padre Arturo Pozo, que fue mi antecesor en San Blas. Pero era una guardería particular de la parroquia privada. Los padres de familia pagaban $40 de pensión. Eran 8 parvularias aseguradas con contratos. Y claro, uno al final del mes hacía números y no daban los números por ninguna parte. O sea, Claro. entonces, claro, teníamos como 30 niños. No alcanzaban el dinero para pagar servicios de IES, servicios básicos y los sueldos más los beneficios de ley, los décimos. Entonces es una locura, ¿no?
Entonces, para mantener esa guardería había que tomar los poquitos fondos que habían de la parroquia para pagar a las maestras. Entonces, así sería un año durísimo. Claro. Y por ahí asomó un ángel de la guarda, digo yo, una, una doctora que estaba saliendo del ex INFA, justo en la época de Rafael Correa, 2008. Ya. Eh, André, ujú. André, unas fotitos. Sí, André. Entonces, en esa época, esta doctora me dice, oye, pero me da mucha pena tu situación porque en la actualidad el INFA está pasando ya al Estado, porque el proyecto de Rafael Correa era que deje de ser una institución privada, INFA, y se haga pública. Entonces se fusiona INFA-MIES. Entonces todo el servicio que daba antes del INFA pasaba al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ya. Entonces, en esa transición de INFA a MIES, había que presentar proyectos y el gobierno aprobaba el proyecto y nos daba el dinero para pago de maestras, alimentación. Una gran ayuda. Claro. Entonces, firmamos el convenio con el gobierno para que se hagan cargo del tema de sueldos a las maestras y la, y la alimentación. Y fuimos creciendo, ¿no? Pasamos de 30 a 100 niños. Y todos esos niños llevaron a sus papás a la iglesia, a la misa. Exactamente. Entonces, fue un plus porque las familias beneficiarias del centro infantil se involucraban también en la vida parroquial, ¿no? Por otro lado, estaba ahí el movimiento Juan 23, que hizo su sede ahí en San Blas. Hasta ahora están ahí fue la primera iglesia a la que llegó el movimiento en, Juan en, 23. en Ecuador, ¿no? Ujú. Entonces hicieron ahí como su sede. Entonces, con el apoyo del movimiento Juan 23, más la llegada de estas familias que se fueron vinculando al centro infantil, la parroquia fue creciendo y fortaleciéndose, ¿no? Entonces, de tener una iglesia vacía, pues una iglesia viva, ¿no? Una iglesia llena. ¿Cuántos años ahí? 8 años. ¿Y por qué dejó esa linda iglesia? Nos cambian, ¿no? Mm. Cada tiempo nos cambian a los sacerdotes. Ya cumplí mi tiempo, entonces me nombraron párroco de la Santísima Trinidad en el año 2015. Pero también se va de profesor Sí, a Fidel Martínez, ¿no? claro, o sea, cuando yo ya salgo del seminario San Luis y de la Albernia, ya no quería saber nada de docencia, obviamente, porque los adolescentes son inquietos y entonces ya como que dije hasta aquí, ¿no? Ya. Pero para mi sorpresa, al lado de la parroquia, de la iglesia parroquial, había una unidad educativa, Luis Fidel Martínez, de las hermanas Oblatas. Entonces la madre Anita Lucía me dice, padre, bienvenido. Mire, aprovechando que usted es joven y que llega acá, que tenemos una unidad educativa, quisiera que nos ayude con la capellanía, una misita para la básica y una para el colegio. No, no le pido más. Y así mismo, ¿no? Como la madre Rosita en el albergue, ¿no? Me gusta el trabajo y ayúdenos con las clases de religión a los niños. Entonces digo, no, no quiero saber nada de docencia. Y dice, no, por favor, es que no tenemos quien nos ayude con la religión, ayúdenos. Y después se va el profesor de sociales y me pongo a dar filosofía. Entonces ya daba religión y filosofía En este en el colegio Luis Fidel Fidel Martín. Martínez. Sí, eso fue en el 2008 que llegué. ¿Y estaba en cuál iglesia? Ahí en San Blas, ahí en San Blas. Seguía. Y una vez que cierran el Luis Fidel Martínez por la falta de estudiantes, justamente era la época de los colegios del milenio y Sí. estas cosas, muchos colegios particulares quebraron por la oferta del gobierno, educación gratuita, hasta uniforme les daban. Los quebró el Luis Fidel Martínez porque se quedaron sin estudiantes. Mm. Y cierran esta unidad educativa y la misma hermana Ana Lucía pasa del Luis Fidel Martínez a ser rectora del Cardenal de la Torre, que queda ahí en la Venezuela, y Caldas, ahí frente a la La Basílica. basílica. Entonces,
me pide que ahora le ayude el cardenal de la Torre con las mismas actividades, clases de filosofía, de religión y las misas a todos los, claro, es un colegio más grande, el cardenal de la Torre, entonces más trabajo. Pero claro, como ya se hizo una amistad con la hermana Ana Lucía Andrade y estaba cerca, ¿no? De San Blas a la Basílica, 2 cuadras a pie. Entonces la acepté y continué vinculado al tema de la docencia, ¿no? Entonces, como que ese tema de la docencia me perseguía a donde iba. Entonces, sí, luego ya me gustó el tema de la enseñanza y en el 2015 ya me cambian de parroquia, voy a la Santísima Trinidad, que queda ahí en el Parque Italia, América y Colón. Entonces, junto al seminario mismo. Junto al seminario, en el mismo predio del seminario. Ahí estuve 4 años. Y a la par de que estaba de párroco en la Trinidad, me pide Monseñor Fausto que colabore en la conferencia episcopal, que queda en el mismo predio, ¿no? En el mismo edificio. Entonces me nombra secretario ejecutivo de la Comisión de Culturas. Seguía vinculado al tema de educación, formación, entonces dejo la unidad educativa, pero me vinculo a esta comisión que estaba vinculado con el fomento de la evangelización de las culturas. Entonces viajo mucho en estos 4 años, con la pastoral afro y la pastoral indígena. Viajo mucho al centro del país, a Ambato, a Cotopaxi, a Riobamba, Cuenca. ¿A dar cursos? A dar cursos, encuentros de formación para los agentes de pastoral. Viajamos al oriente, a la costa, a Esmeraldas, a Imbabura, con la pastoral que estaba vinculada a esta comisión. Entonces, estuve 2 periodos, 6 años colaborando en la conferencia episcopal. 2 periodos. ¿Y le pagaban? Era más que un sueldo, una estipendio le llaman en la iglesia, un estipendio significativo, o sea, como para justificar el servicio, ¿no? Una cosa así grande, pero... ¿Qué tiempo pasó aquí en esa iglesia? En la Trinidad 4 años. 4 años. Del 2015 al 2019. Pero usted le reemplazó al padre Aurelio Rodríguez, que estuvo 32 años. 32 años. Sí, entonces, claro, fue difícil porque, al igual que el padre Gonzalo aquí en Tumbaco, ¿no? Claro. La gente le quería muchísimo y ciertamente el cambio de párroco golpea mucho a la gente y al mismo sacerdote, ¿no? Porque la gente se encariña, ya es uno más de su comunidad, entonces que llegue un sacerdote nuevo sí es contraproducente a veces, ¿no? Dura un tiempo hasta que la gente se mentalice que hay un nuevo sacerdote. Yo creo que es un tiempo de mínimo 6 meses hasta que la gente ambientarse, conocerse, que le tomar confianza. Que conozca al nuevo sacerdote y que se habitúe a su ritmo de trabajo, ¿no? Sale de ahí y llega a Tumbaco. Y llego a Tumbaco el 1 de septiembre del 2019. Sus cambios casi siempre fueron en el fin de año, de que viene el tiempo fuerte de la iglesia. Claro, es que más o menos los tiempos de la iglesia son así, ¿no? En la iglesia no nos manejamos mucho con el año civil, sino con el año llamado año litúrgico. Año litúrgico, entonces. Los cambios se dan generalmente al finalizar el tiempo de Pascua, antes de empezar el tiempo del Adviento del año siguiente. Entonces, esos cambios por lo general se producen entre los meses de octubre, noviembre. Normalmente, ¿no? ¿Y cómo le encontró a Tumbaco? Bueno, Tumbaco es una parroquia que tiene esta mixtura de urbano-rural, ¿no? Entonces, aún hay costumbres rurales, tradiciones rurales arraigadas en la gente.
las fiestas a los santos, el priostazgo, las Procesiones. procesiones, em, las comparsas, los grupos de danza tradicionales, ¿no? Eso todavía persiste, ¿no? En la parroquia. Pero también ya es una parroquia urbana porque han venido gente de Quito y otros lugares por el clima, ¿no? El clima Así tan, es. tan, tan favorable que es el de Tumbaco, entonces encontramos estas dos realidades. Pero claro, Tumbaco es una parroquia Grande. grande, tenemos 11 barrios en nuestra parroquia Inmaculada, porque en la parte de Buen Pastor son 5 barrios más, ¿no? Claro, Tumbaco debe Entonces, tener unos 40 barrios en total. sí, hablan de 70,000 habitantes o una cosa así, ¿no? Más. Sí, Yo he ujú. leído de 120.000 habitantes. Es claro, es una cosa bárbara, ¿no? Claro, es una de las parroquias más grandes del Cantón Y Quito. sigue creciendo, ¿no? Claro, Poblacionalmente y entonces, pero a pesar de que hay este fenómeno, ¿no? De lo urbano que se mezcla con lo rural, la gente tumbaqueña conserva intactos sus valores religiosos, ¿no? Entonces, es fácil para cualquiera que llegue acá el meterse en el trabajo pastoral, porque la gente colabora. O sea, así la, es. la, la gente que es muy católica colabora. Entonces, yo llego en septiembre de 2019 y 16 de marzo de 2020 nos cierran las parroquias Por la por pandemia. la pandemia. Entonces, uno empieza recién a conocer a la gente y te cierran la iglesia. ¿Qué haces, no? ¿Qué Entonces, hizo ese tiempo? en ese tiempo me dediqué mucho a estudiar y también aproveché para hacer mucha labor social. Entonces, muchas familias están golpeadas económicamente con el tema de la pandemia, muchos despidos. Entonces había mucha necesidad y obviamente había gente que no podía salir de las casas. Claro. Entonces nos armamos unos kits de alimentos y dejábamos a las familias más pobres. Ese trabajo lo hicimos desde marzo hasta junio. Junio volvimos a hacer la reapertura de los templos, en el mes de junio. Y ciertamente eh, la reapertura fue dura, ¿no? Había todavía esa desconfianza de la gente, salir de las casas. Claro, había bastantes contagiados. Entonces fue una reapertura progresiva, ¿no? La reapertura total, digamos así, del templo llegó hasta diciembre del 20. Entonces, de junio a diciembre fue un proceso lento del retorno de la gente a las iglesias. Muchos, de hecho, retornaron después de 2 años, ¿no? Que cuando ya declararon que ya se había vencido la Así fue. pandemia, ¿no? Pero en diciembre ya había ya presencia de fieles significativa en Tumbaco. Y digo eso porque, como digo, la gente de Tumbaco es muy, muy religiosa y como que les hacía falta. Y eso expresaba la gente, ¿no? Qué falta que nos hacía esto, ¿no? Qué Claro, falta que nos hacía claro, la cuestión la espiritual Eucaristía. ahí es cuando más se acude a Dios. Entonces, sí, no, fue un proceso complicado, pero a la vez una experiencia bonita, ¿no? Porque aproveché para ir conociendo los barrios que no había conocido todavía, conociendo los barrios, ¿Y ha dado en todos los barrios misa? en todos, claro, en Sí, todos los barrios, hasta en Chuspiaco. hasta en Suspiaco. Es el más lejos, ¿no? Sí, 30 minutos se hacía cuando estaba mala la carretera. Ahora ya tenemos carretera asfaltada, entonces en 20 minutos ya estamos en ¿Qué Chuspiaco. días da ahí? Los días domingos, Tarde. domingos en la mañana, Ah, en la mañana. 10:30 de la mañana. ¿Y cómo se dio esa venida acá? ¿Usted pidió venir acá? No, no, el sacerdote nunca pide a dónde ir, sino que el obispo le designa. Mm, Entonces hace una especie de mapa de la diócesis y dice, bueno, este ya estuvo aquí 5 años o 6 años, ahora le toca ir acá. Este ya estuvo acá 7 años, ahora le toca ir acá. Entonces, ¿tenía eh, alguna referencia de Tumbaco? eh, vine un par de veces, bueno, cuando era niño, en el seminario menor nos traían a cantar. Todos los años veníamos a cantar en las fiestas
de Tumbaco. El coro del seminario venía a cantar. Yo conocía, pero cuando no había ni la interoceánica ni la ruta viva. Entonces era el camino Ahí sí antiguo, era camino rural antiguo. completamente. Ahí veníamos en el seminario menor. Los 3 primeros años, recuerdo, veníamos, hacíamos la ruta Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Puembo y Aruquí. Cantamos en todas las parroquias. Padre Marquito, ¿cuál es su salmo preferido? Salmo 23, Del Buen el Pastor. buen pastor, ¿sí? ¿Cómo prepara usted las homilías? Bueno, la homilía siempre se prepara la víspera, ¿no? Entonces lo que se hace es una lectura atenta de las lecturas del día siguiente y se hace una meditación, ¿no? Una meditación de el texto como tal en un ambiente de oración. Y pues ya el Espíritu Santo hace el resto ya en la misa, ¿no? A pesar que usted hasta el último quería ser aviador, manejar aviones, ¿por qué se decidió ser sacerdote? No, yo creo que la vocación es de Dios, ¿no? Una cosa es vocación, otra cosa es profesión. Entonces yo creo que más que decisión mía fue de Dios, ¿no? O sea, Dios sabe Fue a quién. abriendo el camino. Sí, sí, las cosas de Dios son impensables, entonces yo creo que Él fue el que allanó todo el camino para que llegáramos al sacerdocio. ¿Va a ser sacerdote toda la vida? Toda la vida, hasta la eternidad. Ujú. ¿Cómo se lleva con otros sacerdotes? Nos llevamos bastante bien, sí, hay una buena relación con todos los sacerdotes. ¿Es posible Ujú. el celibato? Claro, sí, es parte es una opción de vida, ¿no? Es una opción, entonces uno tiene que vivir esa opción con mucha lucha humana y con la gracia de Dios, ¿no? ¿Usted se confiesa, Padre Marco? Sí, claro, claro que sí. ¿Con quién? ¿Con el Con otro obispo? sacerdote, Otro sacerdote. con otro sacerdote. ¿Se confiesan más mujeres u hombres? Las mujeres les ganan en todos los hombres, ¿no? ¿Qué son más pecadoras? No, yo creo que son más fieles, digo yo, son más fieles. Y ahí estarán al pie de la cruz, ¿no? Las que quedaron con las mujeres, ¿no? Claro. Le Pero, acompañaron a Jesús. pero le dijo, Ajá, te perdono, vete en paz, pero no ajá, vuelvas a pecar. así es. Entonces, la presencia de las mujeres en la Eucaristía y en los sacramentos siempre supera abundantemente a la de los varones. ¿Cuál es el pecado que predomina en una confesión? Yo creo que todos, ¿no? O sea, no se puede decir que este más, ¿no? Yo creo que todos somos pecadores, en definitiva. Yo creo Yeah. que conocemos nuestras debilidades, todos los pecados están presentes. Ujú. ¿A qué sacerdote u obispo admira usted? Como, lógicamente, en paz descansa el Papa Francisco, ¿no? Que fue un sacerdote y un papa excepcional. Juan Pablo II, ciertamente, le admiraba bastante también. Como sacerdotes de nuestro tiempo, mmm, recién falleció Padre Gigi, ¿no? Padre Gigi Ricciardi. Luigi era el propio nombre, pero todos lo decían Gigi, ¿De dónde era? italiano. Yeah. Era un sacerdote muy sencillo, entregado al pueblo y muy capaz también. Sí, padre Julio Pérez, que fue mi formador, también un hombre muy brillante y muy cercano. Y padre Juan Cervantes, que fue Era el gestor, me metió a esto, ¿no? apadrinó también. Sí, ¿Y cómo le cayó la muerte del Papa Francisco? a toda la iglesia nos Golpeó duro. golpeó muy fuerte, sí, sí. Pero bueno, es los planes de Dios, hasta que todos salimos de este mundo, ¿no? Seguramente estará con Dios, entonces. Ah, Ujú. ¿y quién considera que puede ser el próximo? No sabemos, ¿No? ¿no? No, no, eso es impredecible, ¿no? Ujú. Si pudiera elegir, ¿volvería a ser sacerdote? Sí, yo creo que sí, yo, sí, si volviera a nacer, volvería a ser sacerdote. ¿Y cómo se sabe?
el llamado de Dios? ¿Hay señales? Yo creo que más que señales, el Señor mismo te va abriendo el camino, como digo, ¿no? O sea, no se trata tanto de sentir el llamado, sino de que el Señor te pone, ¿no? A las personas adecuadas en el camino de tu vida y tú simplemente dices sí, ya está, ¿no? ¿Ha leído la Divina Comedia de Dante? Sí, sí. Sí. ¿Qué le parece ese libro? En el colegio Ahí leímos todavía bastante. no tenía la inclinación sacerdotal. Claro, en seminario menor ya Ah, ya tenía. en el Sí, sí, segundo. sí. Sí, un libro interesante, ¿no? Una descripción de lo que es el cielo, infierno, purgatorio. Dante dice que vio Ujú. muchos papas en un círculo, ¿no? Sí, es que bueno, o sea, en definitiva, digo, todos somos pecadores, ¿no? Así es que, aunque seamos religiosos, obispos, sacerdotes, papas, tenemos pecados y eso hay que rendir cuentas a Dios, ¿no? ¿En qué tiempo de la historia le hubiera gustado vivir? Y en época de Renacimiento. po- Italia, Florencia, sí, es que Miguel Ángel. es el tema, me atrae mucho el tema de las artes, ¿no? Las artes, la ciencia, los descubrimientos, es una época brillante, ¿no? De la historia. ¿Qué le recomienda a un niño que quiere seguir el sacerdocio? Que simplemente le hagan caso al Señor y que le digan sí, ¿no? Porque no hay nada más bonito que servir a Dios.